Si hoy estás hambriento, si quieres alimento espiritual, entonces ponte atento, porque hasta tu casa llegará. Es la iglesia domicilio, es la iglesia domicilio, es la iglesia domicilio, es la iglesia domicilio, que lista ya está. Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a Iglesia a Domicilio, un programa producido desde Mérida, Yucatán, en la Iglesia Casa del Dios Viviente, para todo lugar, para todo hogar, para toda familia. Yo soy Sabri Palomo y le doy la bienvenida a este programa. Le invito a compartir esta transmisión, a publicar, a hacer comentarios, a hacerle llegar a muchas personas este mensaje que yo sé que hoy será de bendición para su vida. Y para comenzar, como cada semana, ¿qué le parece si vamos con la ensalada informativa? Este resumen de todas las actividades, de todo lo que hemos hecho, tanto niños, jóvenes, adultos, durante esta semana. Vamos a verlo. Nuestra mezcla noticiosa de esta semana viene con diferentes sabores. Por una parte, la dulce convivencia de los jóvenes en videollamadas de grupos de amistad. Allí los chicos de Secu compartieron acerca de la importancia que Dios le da a ser como niños. Los de prepa compartieron sus dudas acerca de cosas que han visto en la Biblia y compartían opiniones y experiencias sobre ello. Y los chicos de uni platicaron acerca de lo que Dios estuvo haciendo en su semana y lo que ha hecho en su salud. El fin de semana, los jóvenes participaron del campamento virtual Reconectando 2021. Organizado por la JNI del distrito. Fue un tiempo de alabanza, convivencia, devocionales y talleres. En Nazareno Kids, el tesoro sobre el cual aprendimos fue la bendición que trae a nuestra familia la obediencia, como dice Deuteronomio 11, del 26 al 27. Varios amiguitos dieron testimonio sobre cómo el ser obedientes a sus padres tiene buenas consecuencias, pero también compartieron aquellas consecuencias negativas que han recibido cuando desobedecen. Gracias a Dios por este hermoso programa que fue de mucha bendición para chicos y grandes. Pero por otra parte, también sentimos el mal gusto que dejó la suspensión del culto presencial y la enfermedad de muchos hermanos y hermanas de nuestra congregación. Ante esta situación, se han tomado y se seguirán tomando más medidas para cuidar nuestra salud. Parte de esto es la constante sanitización del templo. Pero debemos seguir adelante. El domingo se hizo transmisión a las 11 de la mañana. En ella el pastor predicó acerca de la fe en la presencia de Dios. Un mensaje puntual a la necesidad de la iglesia. Por favor, no dejemos de orar por nuestros hermanos enfermos. Que Dios se glorifique en medio de esta prueba. Que la fe no decaiga. Que el poder del Espíritu Santo obre en sanidad. Hasta aquí nuestra ensalada informativa, pero no se vayan, hay mucho programa por delante. Gracias a Dios por todas esas actividades que nos permiten crecer y edificarnos. Le invitamos a ser parte. No se olvide que tenemos transmisiones todas las semanas. Y bueno, ¿qué le parece si ahora vamos a alabar a Dios en el aperitivo musical? No se despegue. Quiso quitar la esperanza
Buenas tardes, noches, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a esta sección titulada La especialidad del chef, en la que tenemos siempre un tiempo de entrevista, un tiempo para platicar sobre nuestro chef, que es nuestro Dios, y sobre las cosas maravillosas y deliciosas que Él hace. Y hoy tenemos la dicha, la fortuna, la bendición de tener a nuestra hermana Rebelín Echeverría con nosotros. Rebe, muy buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones hermano, a toda la iglesia. Bueno, para comenzar, tenemos ya el hábito y la rutina de hacer un juego de preguntas rápidas. ¿Sí lo has visto, Rebe? Sí. Bueno, pues en esta actividad vas a tener 1 minuto para responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Aquí tengo las preguntas y vas a tener 1 minuto para contestar la mayoría. Hay un récord, no te lo quiero decir para que al final veamos si lo rompes o no, pero es para que la iglesia te conozca mejor. ¿Estás lista? Bien, sí. Bueno, el tiempo comienza cuando termino la primera pregunta, ¿ok? ¿Tu segundo nombre es? No tengo. ¿Qué mes naciste? Noviembre. Para ti, ¿el discipulado es? Mi vida. ¿Qué persona de la Biblia te gustaría conocer? ¿Conocer? Pues a Jesús. Algo que aprendiste en la pandemia. A acercarme más a Dios. ¿A qué te dedicas? Doy clases y a edificar mi casa. ¿Película favorita? Dios no está muerto. ¿Tiempo diario de oración en promedio? 1:30. ¿Para ti Dios es? Todo. ¿Noche de oración o noche de alabanza? Uy, las dos. ¿La casa del Dios viviente es? Mi familia. ¿Tu mejor cualidad es? Disciplinada. ¿Un defecto? Perfeccionista. Tiempo. Ahí está. Bueno, ahí te conocimos un poquito más. ¿Cuántas crees que tuviste, Rebe? No sé, como 12. Bueno, te digo que el récord es de 18 preguntas que la semana pasada nuestro hermano Bob Guillermo dio y tú tuviste 15. 15 preguntas, ahí cerquita, a punto de llegar al récord, pero no te preocupes, por lo menos te conocemos un poquito mejor. Y bueno, para comenzar a hablar de la especialidad del chef, yo quisiera primero que tú nos puedas comentar o contar a la iglesia sobre tu vida, sobre qué estudiaste, hasta qué nivel has llegado. Sé por ahí que has participado en algunos libros, en publicar algunos libros, especialidades. A ver, cuéntanos un poco de todas estas oportunidades que has tenido en la vida y que Dios te ha permitido tener, Rebe. Ok, hermano. Bien, pues yo estudié la licenciatura en psicología, luego estudié una maestría en antropología social. Después, pues ahora sí que por la oportunidad de Dios, ¿no? También estudié un doctorado. Trabajo en la Facultad de Psicología de la UADY. Ya tengo más de como 21 años trabajando ahí. Me dedico a dar clases, a hacer investigación. Hoy soy súper cuidadosa de mis tiempos de trabajo, ¿no? Pero antes, o sea, hablando de lo que era antes, ¿no? La verdad es que trabajaba, no sé si 18 horas al día, ¿no? O sea, porque era como que lo que yo tenía en mi corazón como el primer lugar. O sea, no, para mí no hay duda de que el trabajo era lo que ocupaba el primer lugar en mi vida, ¿no? Bueno, como resultado del trabajo y bueno, a lo largo del tiempo, pues sí he participado en la publicación de algunos libros, capítulos, artículos, ¿Cómo conferencias. cuántos? A ver, ¿cómo cuántos artículos has publicado? No lo sé. 50. No tienen cuenta, ¿no? No, la verdad es que no.
pero pues sí son varios, muchos Entonces, capítulos de artículos. dices que trabajabas 18 horas al día. En general, digamos, si pusiéramos un tiempo, como cuánto de tu vida invertiste en todos esos logros, en todas esas publicaciones, en todos esos estudios que lograste, Rebe. Pues yo creo que lamentablemente muchos, Sabri, ¿no? O sea, yo recuerdo, pues ahorita que me haces como recordar el antes, ¿no? Yo recuerdo que hubo un momento en mi vida que me vino una depresión gravísima, que tuve que ir al psiquiatra, a medicarme y todo, porque de verdad yo vivía para trabajar y me estresaba así un montón porque tenía que producir más, tenía que hacer más cosas, y como, bueno, lo digo así como tener que hacer muchas actividades, pero lejos de tener muchas actividades, en mi corazón había como ese anhelo, ¿no? De, de, de ser la mejor, ¿no? Investigadora o la mejor maestra o la mejor psicóloga, ¿no? Que está en la parte de docencia, ¿no? Entonces, obviamente eso, pues tenía que impactar en mi salud mental, emocional, ¿no? Y obviamente la espiritual, pues yo ni la veía en ese momento, ¿no? Pero me llevó, ¿no? O sea, tuvo una consecuencia y que bueno, gracias a Dios, ¿no? Fue creo que a partir de ese momento que empecé como a darme cuenta que eso no era, ¿no? El camino para nada, ¿no? Pero claro, no sabía cuál era el camino. A ver, Hasta pero más. antes de llegar a eso, a esa parte de tu vida, ¿tú Sí. consideras que lograste ser la mejor psicóloga, la mejor en la rama? ¿Te consideraste en algún momento así como que el top? No, no creo, ¿eh? Creo, o sea, tampoco, ¿cómo decirte? O sea, tampoco tuve así como aspiraciones así tan, eh, no sé qué palabra utilizar, pero así tan megalómanas, ¿no? Así como que tener todo, ¿no? Pero sí tener la calidad y creo que la sigo teniendo, ¿no? O sea, hay cosas que conservo en términos de la calidad de mi trabajo, de lo que hago, pero el punto allá, siento que el meollo del asunto está donde estaba mi corazón, ¿no? Mi corazón y mi vida estaba en eso, ¿no? O sea, no había ningún motor, ningún nada, ¿no? Que le diera como ese sustento. O sea, siempre, gracias a Dios, ¿no? He hecho las cosas con calidad, lo mejor que he podido por la gracia de Dios, ¿no? Pero para mí esa era la meta, ¿no? Entonces no Ok. había ningún fondo, ningún sentido, ¿no? Que guiara esas metas que yo me proponía. Ok, Estaban en entonces el sentido, en ¿no? algún momento sentiste que no estabas llegando a nada. Y Así fue ese es. momento en el que conociste a Cristo. ¿Cómo fue eso? A ver, cuéntanos un poquito. ¿Cómo conocí a Cristo? Yo creo que, o sea, fueron como varios eventos, ¿no? Algunos ligados a eso, ¿no? A sentir insatisfacción. O sea, la verdad es que trabajaba en la facultad, pero aparte me contrataban en muchos lugares, en otras universidades privadas, y trabajaba y daba clases viernes y sábado y domingo, casi todos los fines de semana. O sea, como que llegó un momento en que sí, por la calidad de mi trabajo, ¿no? Como que estaba trabajando en muchos lados. Pero ¿qué pasaba? Que yo llegaba a mi casa y decía, ajá, o sea, no encontraba el sentido a nada. O sea, ni al dinero que tenía, ni a la casa que tenía, ni al coche que tenía, ni a mi relación con mis papás y mi hermana. O sea, siempre estaba yo insatisfecha, como decirlo, como insaciable, ¿no? Como que no había algo que me pudiera llenar, pero de verdad desconocía completamente que Cristo me podía llenar, ¿no? Fue a partir de conocer, bueno, al hermano en su momento Héctor Sánchez, ¿no? Que algunos conocen, que él me empezó a compartir, me empezó a hablar, me llevó a la congregación. Y la verdad es que yo casi cuando entré y empecé a escuchar las alabanzas, o sea, sentí así como que esto era mío, ¿no?
Y gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios, al amor de la hermana Elizabeth, del hermano Héctor, que en su momento, luego un poco más adelante la hermana Nelly, ¿no? Fue que me empecé a acercar y de verdad, pues fueron pruebas difíciles. La verdad es que sí la pasé difícil en ese proceso, porque pues no entendía nada. Ellos me decían, tú ora, tú ora. Y yo, ¿será? O sea, no sabía qué hacer, pero decía, sí, orar. Ah, tengo que leer la Biblia, la leo, la leo, la leo, la leo. Pero obviamente no entendía, no estaba cegada, ¿no? Cegada completamente en lo espiritual y pues caí rendida, ¿no? Hubo una noche en la que de veras, así literal, como un nuevo nacimiento, o sea, recuerdo así de tirarme al piso y decirle, o sea, no te conozco, ¿no? Pero yo quiero, ¿no? Que tú me transformes, que tú tomes mi vida. O sea, la verdad es que Cristo o sea, no tenía como ningún referente, Gracias a pero Dios. gracias a Dios, de verdad, me rescató y transformó mi vida. Gracias a Bueno, Dios. y sigamos con la historia. A partir de ese momento tú te entregas a Dios. Sí. ¿Y cómo fue ese proceso de transformación de tu mente? Porque, pues bueno, como psicóloga, docente, experta en el tema del desarrollo humano, de entender la forma de pensar de los demás, o bueno, intentar pensar cómo piensan los demás, a conocer la palabra y reconocer a un Dios que te presenta tal vez algo muy diferente a lo que ves en la escuela, a lo que ves. ¿Fue para ti fácil o difícil cambiar esos conceptos o esas ideologías? ¿Cómo lo viste? Ujú. Pues mira, Sally, la verdad es que gracias a Dios, ¿no? Eso lo he platicado bastante y mucho con mis hermanos, ¿no? Del discipulado y con los que me reúno cotidianamente, ¿no? La verdad es que yo tengo una fe que las palabras, la hermana Nelly utiliza esta referencia como una fe muy simple. ¿En qué sentido? O sea, yo dije, le entrego mi vida a Dios y en ese momento, o sea, si eso dice su palabra y eso hay que hacer, o sea, Dios, hazme que yo haga eso. O sea, no considero, gracias a Dios, ¿no? Que a lo largo del tiempo haya tenido o vivido grandes conflictos en términos de lo que yo era y lo que soy ahora. O sea, sí pasé, no sé, algo difícil, por ejemplo, en el trabajo. Yo decía, pasé un periodo que decía, ¿y qué sentido tiene estar aquí? ¿Sí? O sea, llegó un momento en que yo decía, ¿y yo qué hago en la universidad? Cuando yo debería estar trabajando afuera para Dios. ¿Cuál es el sentido, no? Y entonces, bueno, meditaba, oraba, ¿no? Y había días que de pronto me sentía yo súper incómoda en el trabajo. Y poco a poco Dios me fue mostrando, ¿no? ¿Qué es lo que quería de mí, no? Porque tampoco Dios me dijo, ándate, ¿no? Y entonces eso, compartirle más a mis compañeros la palabra, a los alumnos que se me acercan que tienen algún problema, o sea, lo primero que yo les hablo, ¿no? Es de Dios antes de que la psicología, ¿no? Porque la verdad es que creo bastante poco en la psicología, en el trabajo así como personal o clínico, ¿no? Y hablando un Entonces, poquito más personal, perdón que te interrumpa, sí. en este proceso de transformación, ya como discípulo de Jesucristo, ya tomando ese rol, ¿qué fue lo que cambió de tu carácter? ¿Qué fue lo que cambió de la rebelión antigua a la actual? O sea, creo que son innumerables cosas, ¿no? Hay, o sea, las más obvias, ¿no? Creo. Una es, o sea, todo lo que tiene que ver con mi manera de entender el mundo, ¿no? Mi manera de entender la vida, ¿no? Antes yo pensaba, o sea, con todo, por ejemplo, el feminismo, todas las corrientes, pues eso, ¿no? Que proclaman por una idea de libertad que no es la que Dios quiere, ¿no? Yo siempre defendí todo eso, ¿no? Siempre. Y mi forma de vestir, mi forma de comportarme, siempre fue, ¿no? Ante los ojos de Dios súper rebelde, o sea, yo fumaba, me iba de fiesta, me vestía así de ropa súper,
provocativa. O sea, en general, ¿no? Mi imagen, ¿no? Quien me conoció antes sabe que la imagen, que, o sea, de entrar a lo que veías, o sea, era una persona con ideas, según, muy liberales, ¿no? O sea, digo entre comillas, porque sabemos que la libertad no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero ese es como el concepto que conocemos, Y ¿no? hablando de esta parte del feminismo y todo esto, ¿pensabas casarte antes de conocer a Cristo? Esa es otra cosa. O sea, no para nada. O sea, yo dije, jamás me voy a casar. O sea, es lo último que haría. Jamás voy a tener hijos. Porque, pues eso, ¿no? Yo pensaba que esas ideas eran las adecuadas, ¿no? ¿Y cómo fue Cuando, para ti ese cambio de conocer a Luis, casarte y también aceptar la parte de someterte a la autoridad de un esposo? ¿No fue complicado para ti? sí, creo que lo más complicado fue en esta parte del primero el casarme, ¿no? O sea, era algo que yo tenía muy arraigado, ¿no? Que era algo que yo había decidido. Y luego cuando Dios me permite reencontrarme con Luis, Luis acepta a Cristo, veo que es una persona disciplinada, obediente. O sea, empiezo a ver, ¿no? Esas cualidades y me dice, yo me quiero casar contigo. Y yo no podía, o sea, decía, por un lado, ¿no? O sea, yo también llevaba poco tiempo conociendo a Cristo, llevaba como año y medio. Y por un lado yo sentía que era algo que Dios estaba poniendo en mi vida, en mi corazón, y por otro lado decía, yo casada, ¿no? O sea, no me imagino, no era lo que yo había pensado, ¿no? Pero pues gracias a Dios, Dios fue trabajando conmigo, ¿no? Y Luis dice que esperó varios meses y un día le dije, sí, Luis, sí quiero. Y el otro, ¿sí quieres qué? Porque ya había pasado tantos meses. Ya no se acordaban. Ya no se acordaba. Pero eso creo que fue así. Y el tener hijos lo mismo. O sea, yo decía, no, o sea, pero es eso, o sea, nos ha absorbido, ¿no? Y luego pesa tanto toda esa influencia, ¿no? Que luego pensamos, ¿no? Que nuestras metas deben ir en ese sentido, ¿no? Por eso, pues tenemos que estar bien firmes en Cristo para no desviarnos, ¿no? Y en esto que dices de la sumisión, pues es algo que realmente hemos estado, pues, construyendo en la familia, ¿no? O sea, que Luis cada día tome más ese lugar de autoridad, ¿no? Y yo también esa sumisión que Dios espera de mí, ¿no? Para edificar nuestra casa. Y también él a ti, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, por eso te digo que es Pero algo que no, hemos estado como construyendo, porque finalmente es algo que los dos platicamos mucho, oramos, nos pedimos perdón, ¿no? O sea, es algo como que continuamente, diría yo que diariamente, ¿no? Estamos construyendo y modelando también para nuestros hijos, ¿no? Obviamente hay días que sí, que de pronto uno quiere gritar o quiere, ¿no? Pero gracias a Dios, pues ahora sí que entonces, el Espíritu Santo, ¿no? Nos muestra y pues ahora sí que callarse, como nos recomienda la palabra en muchas ocasiones, ha sido la mejor respuesta, ¿no? entonces Luis también es una herramienta de Dios para la formación de tu carácter. Totalmente, totalmente. ¿Quién más? Gracias. A ver, ¿Qué? si pudieras enunciar a alguien más que haya sido usado por Dios para formar tu carácter como discípula de Cristo, ¿a quién más podrías enumerar? Uy, creo que a muchos. Al pastor, a la hermana Minerva, a la hermana Nelly, que es con la que he estado más cercana, a la hermana Gaby, pues a ustedes, a ti, a Sabdi Juárez, o sea, realmente, o sea, a través de diferentes formas, ¿no? De diferentes maneras. O sea, sin duda Dios ha hablado a mi vida, ¿no? Y la verdad es que yo le doy gracias porque yo sé que Él dispone mi corazón, ¿no? Y la verdad yo no tengo más que agradecimiento a Dios. Ay, voy a llorar.
más agradecimiento a Dios porque yo sé que Él cada día me mueve a mayor rendición y eso no tengo cómo pagarlo, ¿no? Realmente. Amén. Y para terminar, la última pregunta. ¿Tú crees que entonces, después de todo lo que platicamos, hay alguna forma de disciplinar nuestro carácter como hijos de Dios sin someternos a la palabra y a otras personas? Para nada, para nada. O sea, para mí creo que la única forma es la obediencia, ¿no? O sea, si nosotros meditamos la palabra, si nosotros escuchamos a nuestros discipuladores, a nuestros pastores, si atendemos y sobre todo lo aplicamos, ¿no? O sea, esa palabra, pues realmente se hace viva, ¿no? En nuestras vidas. Y no hay otra forma. O sea, si no lo aplicamos, o sea, la verdad es que podemos sabernos de memoria, ¿no? A lo mejor versículos o toda la Biblia, pero si eso no lo vivimos o estamos realmente sometidos al Espíritu que nos guíe, no hay manera, ¿no? No hay manera de que podamos vivir esa vida en abundancia que Dios nos da realmente. Entonces, no hay otras alternativas. Gracias. Te agradezco porque creo que tu vida da un testimonio claro de esa transformación y de todo lo que has vivido, y creo que eso nos desafía también a seguir sometiéndonos. Si con amor lo digo, si tú con el nivel de estudio, con los logros que Dios te ha permitido tener, puedes decir, yo me someto a mi esposo, me someto a Cristo, me someto a mi pastor para aprender, y vemos evidencia en tu vida de eso, creo que eso nos desafía a ser obedientes, Rebe. Te agradezco. Gracias a Dios, y yo le pido a Dios que siga obrando en el corazón de todos nosotros, porque lo necesitamos y que realmente nuestra rendición sea mayor cada día, ¿no? Gracias a Dios. Y esta fue la especialidad del chef, lo que el chef, nuestro Dios, está haciendo en la vida de nuestra iglesia, en la vida de nuestra hermana Rebe. Y ahora vamos con el combo familiar, consejos prácticos para su vida, y regresamos. Dios le bendiga, hermano. Hola, en el combo de esta semana aprenderemos cómo hacer un presupuesto. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de la gente no sabe en qué gasta su dinero, y los pocos que lo saben lo conservan todo en su mente. Claro que eso no es un control correcto. Déjame leerte lo que dice la palabra de Dios en Lucas 14, 28 al 30. Dice: porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya comenzado, puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hablar y a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Claro, hacer un presupuesto no es algo que enseñen en la escuela todos los días, a menos que hayas estudiado finanzas. Sin embargo, no se requiere gran ciencia, es algo que podemos aprender y que te aseguro que va a ser de muchísima utilidad. ¿Cómo comenzamos? Muy sencillo. Escribe en una hoja tus ingresos. Escribe todo lo que ganas, recibes y percibes. Puede ser en la semana, en la quincena o en el mes. Posteriormente, escribe los gastos que sueles tener. Hay gastos que no cambian, como la hipoteca, la renta, como lo que pagas de tu teléfono, el promedio de los gastos de tu alimentación. Anótalo, escribe cuánto sueles gastar. Escribe todo lo que necesites, incluyendo aquellos gastos que consideres para tu entretenimiento o para la convivencia familiar. Claro, no dejes de considerar tus diezmos y ofrendas. Recuerda que la Biblia dice que debemos proponer en nuestro corazón lo que vamos a compartir y darle al Señor. Bueno, una vez que tengas escrita toda tu lista de ingresos y gastos, tú podrás ahí reflejar si estás viviendo con gastos mucho mayores a tus ingresos. Y si es así, estoy seguro que vives endeudado o que terminas el mes sin ningún peso. Si tienes algún saldito que te sobre, tú puedes considerar invertirlo, ahorrarlo, considerar algún fondo de emergencias. Cualquiera de esas cosas son buenas. Escribe a un lado una columna donde escribas lo que realmente gastaste en el mes. Compara entonces lo que tú preparaste, lo que tú presupuestaste con lo que tú gastaste realmente.
y podrás darte cuenta de algunas cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, ¿en qué gasté más de lo que planifiqué? Tal vez yo quería gastar 100 pesos en una cosa y terminé gastando el doble. Y sin darme cuenta, ese gasto dañó mi economía. Número 2, considera, ¿hay algún gasto que no escribí, pero que suelo tener? Tal vez el mantenimiento del vehículo, la gasolina o alguna cuestión que no consideraste, olvidaste o das por sentado que pasa. Ahí te das cuenta dónde se fuga el dinero. Número 3, ¿debería añadir yo otra partida, otra línea, otra columna? Te digo, tal vez es necesario que pongas una línea sobre ahorro y definir una cantidad mensual que tú puedas conservar para una situación complicada, catastrófica o un gasto a futuro que quieras tener. Todo esto es bueno. Planear por adelantado, saber en qué gastamos y hacer los ajustes necesarios es convertirnos en buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Y para concluir este combo te quiero recomendar 2 aplicaciones que te van a ayudar a hacer presupuestos desde tu teléfono y que son totalmente gratuitas. La primera se llama Wallet de budgetbakers.com. Ahí podrás escribir tus ingresos y gastos y tener algunas estadísticas de en qué estás gastando bien y en qué estás gastando mal. Y la segunda se llama Mint de Intuit Incorporated. Ellos también dan esta plataforma gratuita a través de las tiendas de aplicaciones para que puedas en tu teléfono hacer tu presupuesto sin ningún problema. Espero que esto te sirva, te sea de utilidad y lo pongas en práctica. Dios te bendiga. Y es momento del mensaje para llevar. El día de hoy estamos continuando con esta serie de temas llamada Los hábitos del discípulo. Y el día de hoy tocaremos el quinto tema, el quinto hábito, que es la disciplina del carácter. Escuchamos con la atención a nuestra hermana Rebelín, que nos dio algunas pautas de cómo ella ha formado su carácter en obediencia a Dios y en obediencia a las personas que le han enseñado. Y bueno, hoy hablaremos de esta actitud que refleja cambios que Dios ya ha hecho y está haciendo en nuestros corazones. Para comenzar, déjeme hacerle una pregunta y pensemos. ¿Cómo se siente usted cuando un policía le detiene de la nada mientras usted está manejando, le detiene y le pide que se orilla? ¿Cuál es su reacción cuando el oficial le pide que se detenga? Dígame, ¿está usted feliz, atenta o se pone enojada, gruñona, le da coraje? ¿Pero por qué? ¿Yo qué hice? ¿Qué reacción toma cuando sucede eso? Nos cuesta a veces reconocer que hay una autoridad. Nos cuesta reconocer que hay alguien que tiene todo el derecho de pedirnos nuestros papeles y que estemos cumpliendo las reglas de tránsito. En ocasiones ni siquiera aceptamos cuando cometemos un error, nos estacionamos mal, nos metemos mal en alguna calle. Mire, yo como contador he tenido que a veces dar malas noticias a las personas, sobre todo cuando hay que pagar impuestos. E imagínese la reacción de muchos cuando les toca pagar una cantidad muy alta de impuestos. Obviamente la gente no quiere participar de ello, no quiere reconocer pues que le toca pagar. Digo, a nadie nos encanta esto. Sin embargo, sabemos, y yo lo digo como profesionista, que es parte de nuestra labor contribuir con el gobierno y con los servicios que tenemos en la comunidad. A veces el pensar solamente en que hay que cumplir y pagar nos hace dolor en el estómago, ¿verdad? Esa incomodidad de decir, se pasan, sobre todo cuando no estamos muy de acuerdo o no vemos pues con gusto lo que el gobierno está haciendo con esos recursos, ¿sí? Y esto pasa, pero no es algo que solamente nos pasa a nosotros. Desde niños, ¿sí o no? Dígame que los niños, los que tenemos niños pequeños, batallamos que nuestros hijos obedezcan y que obedezcan a la primera y que lo hagan con gusto, casi que cuando les digamos, vete a lavar los dientes, vayan con una sonrisa, obedeciendo, cantando, hacerlo, pero la realidad es que no, desde pequeños se resisten a obedecer, quieren hacer su voluntad cuando les pedimos que recojan los juguetes, que coman verduras. Pareciera que no, pero una de las primeras palabras que los niños aprenden a utilizar es la palabra no. Tal vez primero dijeron papá o mamá, pero una que entienden el significado y que de las primeras que utilizan es decir no. No quiero, no voy a hacerlo, me niego. Y es algo que desde niños reciben, desde niños aprenden y con el paso del tiempo pareciera que lo superamos, pero la realidad es que no siempre es así. También nosotros batallamos a veces con obedecer,
con reconocerla a la autoridad. Es que no quiero escuchar al pastor. Es que ese discipulador no me parece lo que dice. Es que no quiero obedecer a mi mamá porque ya está muy grande, no entiende lo que estoy haciendo. Pareciera que no, pero ese no que de niños aprendimos, ya de grandes a veces seguimos hablando, seguimos dirigiéndolo. Le doy otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando el doctor le dice a usted, por favor, deje de tomar refrescos embotellados? ¿Cuál es su actitud? Sí, doctor, con gusto, lo voy a dejar de hacer. O nos negamos rotundamente a lo que el doctor nos indica. O piense usted cuánta gente hoy en día no hace caso a las autoridades y sigue haciendo reuniones y fiestas y sigue haciendo convivios sin pensar en el reglamento y en las cuestiones de protocolo que se deben llevar. O simplemente cuando nos dicen, hermanos, oremos, ayunemos, razonemos la palabra. ¿Qué tan obedientes somos a ello? La realidad es que a veces nuestro carácter se quiere oponer a la autoridad y a la instrucción de otras personas, pero también eso significa que nos oponemos al carácter de Dios porque pensamos que nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de hacer las cosas es mucho mejor, que tenemos la razón. Esa es la actitud de rebeldía y desobediencia que nace de un corazón orgulloso, de un corazón pecaminoso, de un corazón soberbio. Y esa es la misma actitud que a veces expresamos ante Dios. No obedecemos porque no queremos reconocer que Dios es nuestra autoridad. Eso pasó con Adán y Eva al principio. Ellos no reconocieron, en algún punto de la historia, no reconocieron que la instrucción de Dios era mucho más importante que lo que ellos querían o deseaban. Y ese orgullo y esa soberbia hizo que el hombre cayera en desgracia. Esta misma actitud la seguimos tomando cuando no conocemos a Dios. Pero en el momento que usted se vuelve un discípulo de Jesucristo, en el momento que usted dice, yo quiero seguir el camino de Dios, usted es llamado, usted es desafiado a someterse a Dios, a someterse en disciplina ante las autoridades, ante los maestros, ante los discipuladores para poder crecer. Veamos lo que Jesús le dijo a los discípulos en Mateo 4:18 y leeremos lo que pasó hasta el verso 22. Lea conmigo, dice la palabra de Dios. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Enseguida dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante por la orilla vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que los siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, los siguieron de inmediato. El primer llamado de Jesús a los discípulos fue, dejen todo y síganme. Dejen lo que están haciendo y síganme. Dejen a su padre, dejen las actividades que tienen y síganme. Claro, los discípulos antes de ser discípulos ya conocían el mensaje de Jesús y estaban de acuerdo en lo que Jesús estaba enseñando. Claro que sí, pero ellos no dijeron, no, mira, déjame pensarlo. Mira, ¿qué te parece si nos vemos una vez a la semana a las 7 de la noche? Todos los demás días me estoy ocupado. ¿Qué te parece si platicamos? O dame un libro, lo leemos y luego platicamos de lo que leímos. No. El llamado de Jesús fue dejen todo y síganme. Y los discípulos, creyendo que era el Hijo de Dios, le siguieron. Creyendo que su mensaje era más poderoso, le siguieron. El llamado de Dios para nosotros es someter nuestro carácter, nuestra voluntad, en obediencia a Dios, en obediencia a lo que Él dice. No podemos mantener nuestra vida de soberbia, de orgullo, de yo lo hago a mi manera. Cuando nos enfrentamos ante Cristo, tenemos que estar dispuestos a dejar nuestro carácter carnal, terrenal y humano para poder doblegar ese carácter y obtener la conducta y el carácter de Cristo. Esta es una disciplina, mis hermanos. En otra ocasión, Jesús les dijo a sus discípulos en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no obedecen? A veces le decimos a Dios, Diosito. O cuando tenemos una enfermedad, Padre, vengo a ti de nuevo. O cuando tenemos un problema. Pero ¿cuántos realmente estamos sometidos a la obediencia de nuestro Señor?
Luego de este versículo, el Señor Jesús contó la parábola del hombre que construyó su casa sobre la roca y aquel que construyó sobre la arena. Y algo interesante es que de estos dos hombres menciona Dios que los dos oyeron, sabían. Dice la palabra de Dios que el que oye y hace es como que el que construye su casa en la roca. Pero el que oye y no obedece es como el que construye su casa sobre la arena sin cimiento. Pero los dos escucharon, los dos ponen atención. Usted y yo sabemos y escuchamos la voz de Dios cuando leemos la palabra, cuando oímos a nuestro pastor, a nuestros discipuladores. Pero ¿cuál es nuestra actitud? Dígame, ¿cuál es su actitud o su reacción cuando le hablan con la verdad? Cuando le dice el Señor lo que usted tiene que cambiar y hacer. Un discípulo está dispuesto a someter su carácter, a someter su orgullo en obediencia a lo que Dios manda, a lo que Dios dice. Si no me someto a Cristo y a su palabra, nunca podré tener su carácter, su forma, nunca podré tener ni reflejar su imagen. Tengo entonces que hacerlo. Esta sumisión se refleja cuando yo acepto la palabra como única verdad, como verdad absoluta en mi vida y en mi hogar. Cuando respeto a mi pastor, cuando respeto a mi discipulador, aunque no me guste lo que diga. Cuando yo escucho y pongo atención a lo que me están enseñando mis padres, a lo que mi esposa o mi esposo me están corrigiendo o enseñando conforme a la palabra. Cuando yo pongo atención, escucho y someto mi carne, y someto mi soberbia, y me someto el orgullo que me domina para obedecer, entonces yo estoy disciplinando mi carácter para obtener el carácter de Cristo. Cristo mismo dijo que Él no venía a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Cristo mismo vino a someterse a la autoridad de Dios y nos enseñó a someternos a nuestras autoridades, autoridades que Él ha puesto para nosotros, nuestros padres, nuestros cónyuges, nuestros pastores, nuestras autoridades terrenales también, siempre que lo hagan conforme a la voluntad de Dios. Termino con esto y escuche bien, un verdadero discípulo de Cristo disciplina su carácter al someterse a la autoridad de Dios reflejada en su palabra y en los líderes que Él puso para nosotros. Sometamos nuestro carácter a Cristo. Y terminamos como siempre con una receta. Así que tome nota y siga estos pasos. Punto número 1. Haga una lista que Dios ha puesto, de la gente que Dios ha puesto en su camino para formar su carácter más parecido al de Cristo. Puede poner a su pastor, sus discipuladores, sus maestros, sus padres, a su pareja, a su esposo, a su esposa. Ponga a su abuelito, a su abuelita, aquellas personas que están en el camino para formar su carácter como el de Cristo. Número 2, añada intercesión por sus vidas. Ellos necesitan su oración para que ellos puedan adquirir el carácter de Cristo y poder enseñarle a usted de una mejor manera. Número 3, perfume esa receta con una oración en la que usted entregue su voluntad a Dios, entregue su corazón, para que Dios le limpie de todo rasgo de orgullo, de soberbia, y para que Él discipline su carácter en obediencia y sumisión a su palabra. Y por último, sírvalo, pero sírvalo al disciplinar su carácter, escuchando y obedeciendo las enseñanzas de Dios a través de las personas que Él puso para nuestro crecimiento espiritual, a través de la lectura de su palabra. Espero que esto le haya servido, espero que Dios le bendiga y que esté atento porque la próxima semana tendremos otra transmisión de Iglesia a Domicilio. Nos vemos en la próxima. Dios le bendiga. Es la Iglesia a Domicilio, 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 que lista ya está.